en Villavicencio, al pastor Magdaleno en México, Abdías de Costera Diamante y Betty Ramírez también en Acapulco. Así que bendiciones, nos gozamos muchísimo de poder estar juntos como familia. La familia Misión Cristiana El Calvario todos los lunes se reúne a esta hora para compartir juntos y enriquecernos juntos en la bendición y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la gloria de Dios y tomé como base Juan 17 y versículo 22. Juan 17, 22 y dice así: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora bien, voy a volverlo a leer. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, qué importante es esto, porque esto nos enseña que lo que el Señor Jesucristo tuvo, a Él le fue dado, ahora viene Él y Él nos lo dio a nosotros. Este punto es muy importante. No nos lo va a dar, no cuando Él venga en su segunda venida nos lo va a dar, sino dice yo les he dado. Ahora, qué importante es, porque nos está hablando de un hecho, no de una esperanza, no de algo que, una palabra profética de lo que Él va a hacer, sino dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Qué importante es esto, porque nos hace ver un evangelio totalmente diferente al que generalmente se ha visto. Estuvimos hablando sobre la diferencia de ver las cosas desde una perspectiva humana con la mentalidad o la mente natural. Primera Corintios 2 dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. A eso se debe la importancia de desarrollar, de crecer, de madurar. Por eso se hace necesario no quedarnos como niños espirituales, sino que vayamos gradualmente creciendo hasta que demos la talla, la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿por qué razón? Porque Él no solo quiere que nosotros tengamos su gloria, sino que la experimentemos, la veamos y disfrutemos de su gloria y que sea parte de nuestro estilo de vida, que es la que nos lleva a ver todo aquello que el Señor quiere que nosotros veamos. Ahora, esta gloria que Él está hablando no es una gloria que tenga que ver solo con milagros y maravillas. Lo ilustré la vez pasada con el caso de la resurrección de Lázaro. Viene el Señor Jesucristo y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque le había pedido que quitaran la piedra. Y le dijo, quitad la piedra. Y viene Marta y reacciona con su mente natural, hablando la verdad tal como ella la miraba, y dijo todo lo que ella miraba, y lo que ella estaba mirando no era exageración, no era mentira, era una realidad, pero una realidad humana. Y Jesús lo que quería llevarle era a otra dimensión, a ver realidades, pero realidades de la perspectiva espiritual. ¿Por qué razón? Porque uno se deja llevar y cree que la verdadera realidad es la humana, cuando la verdadera realidad es lo espiritual, porque de acuerdo a lo espiritual es hecho lo material.
Ese es precisamente el cambio de mentalidad que el Señor nos está haciendo y nos está transformando para ir de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. El hombre natural ve al revés, que lo espiritual es secundario, que si se requiere, bueno, y si no, pues no hay necesidad de lo espiritual, pero todo lo que vemos para el hombre natural es lo básico. Mientras para según la escritura y según el diseño, todo se basa y todo depende en lo que el Padre diseñó y planificó desde antes de la fundación del mundo. O sea, no había nada material, la base fue espiritual y lo convirtió en material. Esto cuesta comprenderlo definitivamente cuando se usa la mente natural, y por eso dice que el hombre natural no entiende, no logra comprender lo espiritual. Ahora, poniendo bien las cosas en su lugar, ¿qué es lo más importante? Para el hombre natural, ya dijimos, lo más importante es lo terrenal, es la materia, es lo que se ve, lo que se siente, es lo que uno logra ver. Ahora, la base espiritual, el hombre espiritual, el hombre de Dios, el escogido de Dios, el linaje escogido que ha sido puesto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, es aquella persona que más importante ve lo espiritual y lo traslada hacia el mundo material. En otras palabras, que la base es lo espiritual y se convierte y se materializa aquí en la tierra. Lo voy a explicar más en el desarrollo de esta reunión que tenemos juntos como Misión Cristiana el Calvario. Hay dos cosas que está enfatizando aquí sobre la gloria de Dios. Expliqué el caso de Jesse y de Eliseo. Habían dos realidades. Una era la realidad que miraba Eliseo y otra era la realidad que miraba Jesse. Ahora, no era que los dos estaban en mundos diferentes, estaban en este mundo, solo que uno estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, no qué iba a hacer, sino lo que Dios estaba haciendo, mientras que el otro estaba viendo lo que el enemigo estaba haciendo, lo que las circunstancias él estaba experimentando. Mi amo nos tiene rodeados. Y era cierto, no estaba mintiendo, no estaba exagerando, no estaba viendo visiones, estaba viendo una realidad, pero realidad humana. Mientras que Eliseo estaba viendo una realidad, pero espiritual. Y Eliseo se estaba basando en la realidad que él estaba viendo, en la realidad espiritual. Mientras que el otro se estaba basando en la realidad puramente humana, terrenal. El problema de la iglesia es que no ha comprendido que la base de todo no es lo terrenal, la base de todo es lo espiritual. Cuando Dios determinó crear los cielos y la tierra, no había nada material. Y ahí diseñó todo, ahí planificó todo. No solo era que lo escribió, sino lo hizo realidad. Todo lo diseñó, y la palabra diseñar no solo es escribir, sino es precisamente expresar la realidad de lo que se está haciendo. No solo es dibujarlo, sino en este caso, en el original, la palabra en hebreo diseño significa de algo que lo ha hecho realidad. Y por eso cuando habla del Espíritu Santo en Juan 16, dice, y versículo 13 y 14, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, su función por la cual fue enviado aquí en la tierra, era hacer realidad lo que el Señor ya había dicho.
Por eso el Espíritu Santo lo que está haciendo ahora es hacer realidad la transformación de la imagen de Cristo en la iglesia, en aquellos que han sido predestinados para ser hechos conformes a su imagen. Por eso dice Romanos 8, 29, que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció. O sea, primero fue lo espiritual y ahora se está haciendo realidad en el mundo material. ¿Qué o cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo no es crear cosas. Eso lo hicieron allá los tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No está diciendo voy a hacer al hombre. No fue uno solo, sino fueron los tres. La Trinidad, allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidiendo hacerlo todo, y lo hicieron. La responsabilidad de Cristo fue hacer y quitar el estorbo del pecado, el pecado que era el estorbo que impedía que se ejecutara el plan y el propósito de Dios, y por eso vino a morir y nos vino a redimir para que tuviéramos entrada al lugar santísimo. Y entrada al lugar santísimo no es solo estar en su presencia, sino estar precisamente en el lugar de la gloria y la manifestación de Dios. Ahora bien, cuando Dios envió a Cristo, y por eso viene ahora Cristo y dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, a quien yo enviaré, el Consolador, Él os guiará a toda la realidad, a toda la verdad. Ahora, qué importante es esto. Si nosotros nos damos cuenta de esto, la función del Espíritu Santo aquí hoy, en este tiempo, es hacer realidad lo que el Padre ya decidió hacer. Y no solo decidió, no solo planificó, no solo diseñó, sino lo hizo realidad en el mundo espiritual. Dice, por ejemplo, Romanos 8, 28 y 29, que a los que antes conoció también los predestinó, pero primero los conoció. No estoy hablando de preexistencia, estoy hablando de predestinación. Ahora bien, nos conoció allá. Él lo hizo todo, no solo lo planificó desde la idea que nosotros tenemos de un plan, de un proyecto, como cuando un arquitecto le presenta a uno un proyecto. Quiero una casa, un arquitecto o ingeniero me presenta un proyecto, pero yo no estoy viendo la casa, yo estoy viendo una maqueta. Yo estoy viendo un diseño, yo estoy viendo planos, estoy viendo dibujos, líneas, e en este caso no era solo líneas, sino era la realidad de lo que él dijo que iba a pasar. Él en el mundo espiritual, él hizo todo para que ahora el Espíritu Santo, que es el que ha sido enviado, ¿para qué? Para hacer realidad todo aquello que Dios ha dicho ya que va a pasar. Ahora bien, si dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, definitivamente ya sabemos lo que pasó, que el hombre perdió la imagen y semejanza. Ahora viene Cristo y fue recuperada, fue restituida esa imagen y esa semejanza a través de la persona de Cristo. Pero ahora, ¿quién la está haciendo realidad? El Espíritu Santo, que nos está llevando en un proceso de transformación. Pero no es ahora que el Espíritu Santo se está inventando una imagen. No es ahora que el Espíritu Santo está creando una imagen, sino que el Espíritu Santo está transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, qué importante es esto. Decíamos también que es algo de lo que el Señor hizo con Moisés allá en el monte, en Éxodo 25:40. Viene el Señor y lleva a Moisés al monte, y que le dice, mira, no solo oye, no solo léelo,
No era un plan desde la perspectiva humana, no era algo que solo estaba escrito, sino le dice, mira y hazlos conforme al modelo, no un proyecto, no un plan, sino conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrados en el monte. Y si vamos a Hebreos capítulo 8 y versículo 5, precisamente aquí el escritor está recordando sobre lo que este tabernáculo significaba. Y vemos aquí en Hebreos 8:5 que dice, por ejemplo el 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, los sacerdotes, a lo que es figura, los sacerdotes, y sombra de las cosas celestiales. Escuche bien esto, la cual es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, ¿qué fue lo que se le mostró a Moisés? No fue un proyecto en el escrito, una serie de papeles y documentos. Dice que ya esto que Moisés iba a hacer era figura, pero de lo celestial, de lo que ya existía, de lo que ya era. A Moisés, como dije, no se le presentó un proyecto escrito, a él se le presentó algo real, no una maqueta. A él se le presentó el modelo del tabernáculo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, al verlo conforme el modelo, la orden era, la directriz era, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado, no que te ha sido dicho, sino que te ha sido mostrado. Así como lo has visto, así lo debes hacer. Porque lo esencial en la vida cristiana es ver lo que ya está hecho para que de esa manera sea hecho en medio de nosotros una realidad. Ahora encontramos también en Isaías 53. Isaías 53 es una experiencia también que el Señor llevó a Isaías como llevó a Moisés. A Moisés lo llevó a ver el tabernáculo, ya estaba hecho. Y lo único que hizo Moisés era erigir algo que en el mundo espiritual ya estaba hecho. O sea, no fue una visión, sino fue una revelación. No fue nada más un sentir, sino fue una dirección exacta de algo que Moisés vio. Ahora viene Isaías, en todo Isaías 53, nos relata precisamente el caso de Jesucristo, de su muerte, de su sacrificio en la cruz, de todos sus padecimientos. Veamos esto. Isaías 53 que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahora, ¿qué dice? No hay parecer en él. No dice así como está escrito que no va a haber parecer en él. Dice, no hay parecer en él. ¿Qué estaba haciendo ahora Isaías? Lo estaba viendo. Ahora, Isaías habló de esto 800 años antes de que pasara. Y por eso es que dice aquí, ¿qué cosa? No hay parecer en él. No dice, aquí estoy leyendo que dice que no va a haber parecer en él. No, no. Está diciendo lo que está viendo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractiva hasta que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente
llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estoy mostrando? Estoy mostrando lo que Isaías estaba viendo. Isaías fue llevado, no quiero decirlo tanto así, pero solo para darme a entender, fue llevado hacia el futuro, donde ya él vio 800 años lo que realmente le iba a pasar a Jesús. ¿Por qué lo vio? Porque, como decíamos, de lo que dice en Apocalipsis 13 y versículo 8, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el mundo espiritual fue hecho. ¿Qué fue entonces llevado Isaías? A ver lo que iba a pasar. Él vio, por eso él lo dijo, él lo mencionó. Él no leyó una serie de cosas que iban a pasar, sino él vio lo que realmente iba a pasar aquí en la tierra 800 años después. Claro, él no dijo el tiempo en relación de 800 años, pero sí pasaron 800 años después. Y así como Isaías lo vio, así pasó. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y varias veces, en el caso de Jesucristo, que es el modelo por excelencia, dice: lo que yo oigo del Padre, eso hago. Pero también dice: lo que veo hacer del Padre, eso hago. ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Por qué Jesús no fallaba en lo que hacía? Porque él no se dejaba llevar solo por interpretaciones, como hoy en día se hace. Se lee la Escritura y se interpreta, y cada uno lo interpreta a su manera. Sin embargo, Jesús dice: lo que yo veo, no lo que vi, lo que veo. Esta es una gloria preciosa que la cual nos está llevando el Espíritu Santo a ver a Dios tal y como Él es. Y dijimos que esta era una de las primeras expresiones de la gloria de Dios. No que sea la primera, sino una de los puntos que estamos viendo hoy. Lo estoy viendo como un primer punto, no porque sea el primero, sino porque sencillamente lo estoy expresando. Ahora, ¿qué dice? Dice entonces, ¿qué cosa? Lo que veo hacer del Padre, eso hago. ¿Por qué no le costaba hacerlo? No porque asumía que así era, no porque creía que así era, no porque un judío interpretaba las cosas a nivel judaico, sino sencillamente porque miraba. ¿Por qué Moisés pudo hacer las cosas como Dios le dijo que hiciera? Porque él vio. ¿Por qué Jesús hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera? Porque él vio lo que el Padre estaba haciendo. Qué importante es esto entonces para la iglesia de Jesucristo. Y no solo que nosotros nos imaginemos lo que el Señor quiere, sino nos quiere llevar al punto que veamos su gloria. Por ejemplo, decía en el caso de María y Marta, viene el Señor y Marta está hablando de una resurrección, aunque ella creía que iba a ser en el tiempo futuro. Parece que sabía mucho de escatología, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ella decía: sí, mi hermano va a resucitar, pero en el tiempo futuro. Sí, va a resucitar después, pero no ahora. Y Jesús le está hablando no de un milagro, sino de ver la gloria, aunque contenía el milagro. El problema nuestro es que solo nos quedamos en milagros y decimos: estamos viendo a Dios moverse, y Dios es un Dios todopoderoso y glorioso. Y lo es, pero no estamos viendo a Dios realmente. Estamos viendo sus obras, estamos viendo su manifestación. Pero ahora viene el Señor y le dice a Marta: no, yo quiero que veas la gloria. No el milagro solamente, sino que veas la gloria. Veas a Dios mismo moverse, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Que veas la manifestación de Dios mismo. Y hablamos también sobre Juan, que fue llevado, allá estando en la isla de Patmos, fue llevado precisamente a ver
las bodas del Cordero, como cuando Cristo venga, qué clase de iglesia iba a encontrar, una iglesia que ya estaba, dice, vestida de lino fino, que son la justicia de los santos. Pero también a Pablo le fue revelada esa iglesia. ¿Qué iglesia? Dice la iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin contaminación. Y decíamos que cuando vemos su gloria, no estamos moviéndonos con expectativas o con esperanzas o con anhelos o con deseos o con sentires, sino nos estamos moviendo en aquello que justamente estamos viendo que Dios quiere que suceda en medio de nosotros. ¿Por qué cree usted que Abraham pudo llevar a su hijo y presentarlo en un sacrificio realmente con esa actitud? Y no solo dice que creyó en esperanza, sino aún creyó y porque vio la manifestación de Dios y vio su poder. Ahora viene el Señor y le dice a Abraham: aquello que te prometí, ahora ya te lo he dado, lo estoy parafraseando, pero ahora quiero que me des a tu hijo. Y dice que fueron camino de 3 días, camino de 3 días, y en eso viene el hijo y le dice: Padre, llevamos leña, llevamos el fuego, pero y el cordero. Y viene entonces Abraham, y aquí hay una lección tremenda sobre la siembra. Y dice: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Cuando Abraham entrega a su hijo, él reconoce y a él es revelado a un Dios proveedor. Ahora, según Juan, en el capítulo 8, y vamos a ver si logro encontrar el versículo, si alguien me puede ayudar, donde dice: y Abraham vio su día. Y Abraham vio su día. Aquí está en Juan 8:56. Y Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Recuerda lo que dice aquí. Y Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? No solo estuvo esperanza, sino la misma escritura que dice: y lo vio y se gozó. ¿Qué pasó con esa acción de que el Señor estaba llevando a Abraham a entregar a su hijo? ¿Cuál era el propósito fundamental? De que Abraham viera este momento del sacrificio de Jesucristo. Aquí, por supuesto, hay mucho más que decir, pero no quiero detenerme ahorita en esto, porque esto realmente, solo esto es para un congreso. Porque no es que haya mucha cosa que decir solamente, sino hay una profundidad aquí. ¿Qué dice aquí? En la escritura misma, Cristo mismo está diciendo a Abraham, ¿qué dice? Se gozó de ver mi día. Pero ahí no nos dice mucho, pero dice claramente aquí: y lo vio y se gozó. Con razón, cuando Abraham dijo: Jehová proveerá, él estaba seguro de la manifestación de Dios y de lo que él estaba haciendo, y por eso dice Hebreos que aún sabía que de los muertos Dios podía levantar a Isaac. ¿Pero por qué? Porque Abraham vio el día de la manifestación de Cristo. Con razón se movió, no que se lo haya puesto fácil, sino sencillamente ese es el nivel y la dimensión que Dios quiere llevar a su iglesia, a que veamos la realidad de las cosas, que nos movamos no por sentires ni por interpretación, porque fulano de tal dijo algo, porque nos enseñaron así en el pasado, sino que nos movamos por lo que estamos viendo, por el Cristo revelado y manifestado tal y como Él es. Por eso es que vamos a ser transformados a su imagen.
vamos a ser llevados a la imagen de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo dice, por eso habla que mirando como en un espejo la gloria del Señor. Por eso es que debemos ver, y debemos ver la gloria del Señor. No significa su manifestación solamente en el sentido de ver un cielo con resplandor y decimos, uy, qué gloria tan linda. No, no se refiere a eso, es ver a Cristo mismo manifestado. ¿Por qué Abraham iba convencido y creyendo en que el Señor era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos? Isaac se pregunta, ¿y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Porque él no le dice, bueno, yo creo, mira, el padre me dijo que, me prometió que iba a proveer. No, no dijo eso. No estaba basado en promesas, estaba basado en realidades. ¿Cuántas veces estamos basados en palabras proféticas? No digo que la palabra profética sea mala, yo creo en el ministerio profético. Pero a veces estamos pensando tanto en lo profético que nos olvidamos de la persona de Cristo. Pero es que Él me dijo que iba a ser, pero es que se me dijo en una palabra profética que iba a pasar, pero es que se me dijo aquí y nos olvidamos de ver a Jesucristo como el modelo por excelencia. Nos interesa más lo que se nos dijo que lo que estamos viendo. Y Abraham no solo le dijo, fíjate que Dios cuando me dijo que viniéramos para acá, me dijo que Él iba a proveer, me dijo que iba a... No, Él dijo, Jehová se proveerá. Y Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios, Dios proveedor. ¿Cómo vio Abraham entonces a Dios? No solo lo vio como Dios proveedor, sino aquí estaba viendo a Cristo en su acto de redención, proveyendo la redención como el cordero inmolado. Uy, qué tremendo. Porque dice Abraham, no solo se gozó de ver mi día y lo vio, afirma, lo vio, pero también ¿qué pasó? Y se gozó. Y por eso dice, entonces se dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, lo estaban viendo con una mente natural. No lo entendieron. El problema de hoy en día a nivel de iglesia es que tratamos de ver las cosas desde un punto de vista humanista. Queremos que todas las cosas se hagan desde un sistema puramente humano y tratamos de ver a un Dios humano. Y por eso es que muchos piensan que Dios los abandona y los deja porque sus padres los han abandonado y los han dejado y ven a Dios así. Cuando Dios no es eso, Dios es proveedor. ¿Pero por qué? Porque no estamos viendo a Dios. La dimensión en que nos vamos a mover. Y esto era para que humanamente Abraham dudara de lo que Dios le había dicho. Pero como vio al Señor y vio su día y se gozó, algunos dicen que Abraham iba triste, iba con una cara desfigurada cuando llevaba a Isaac, pero aquí dice que vio y se gozó. Y por eso cuando Isaac le pregunta, no le dice todo amargado o resentido, bueno, tal vez va a haber provisión. No, Jehová se proveerá porque su naturaleza, ese es ver la gloria de Dios. Porque su nombre es Jehová Jireh, o sea, su naturaleza es proveedor. Él no tenía duda de que no iba a haber provisión, él sabía que iba a haber provisión. ¿Por qué sabía que iba a haber provisión? No solo porque tenía fe, sino porque él había visto su día y se gozó. Esta es la fe que necesitamos tener de algo que vemos para trasladarlo al mundo material. Por eso dice que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. No dice es para hacer las cosas que no se ven, no es para demostrar. ¿Qué significa demostrar? Exponer, hacerlo notorio, pero ¿qué? Lo que no se ve.
No dice lo que no existe. No dice la demostración de las cosas que no existen, es la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, ¿por qué Abraham pudo moverse bajo esta acción? Y esta es la acción que Dios quiere que se mueva la iglesia hoy en día. Aquellos que realmente le creen y porque le ven a Él, ven no solo su propósito, no solo conocen sus planes, sino lo ven a Él. Como vio a Cristo, vio su día, imagínense Abraham cuánto tiempo vivió antes de Jesucristo. Sin embargo, dice Abraham vio mi día, me vio y se gozó. ¡Qué glorioso! Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Cómo es que la iglesia va a ser gloriosa, santa y sin mancha? ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que ya Dios no solo ha dicho, sino vamos a ver la iglesia gloriosa y por eso no va a haber, como dicen muchos, no va a haber pierde. No va a haber excusa, no va a haber una razón de perdernos ni de extraviarnos en alcanzar el propósito de Dios, sino en hacer las cosas como Él dice. ¿Por qué? Porque Él nos la está mostrando y nos está haciendo ver su realidad y su manifestación. La otra cosa que quiero enfatizar y que quiero dejar claro lo que dice aquí en Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado, pero muestra el propósito. No para que nos sintamos gozosos, ni para que nos sintamos que ya somos los súper especiales y que hasta nos sintamos extraterrestres. No, no es eso. ¿Para qué nos dio su gloria? Y fíjese lo que dice para qué. Juan 17, 22, ¿qué dice? La gloria que me diste yo les he dado, pero ¿para qué? Para que sean uno. Pero aquí viene la comparación. ¿Cómo? Así. Esa palabra así es igualito, idéntico. Así como nosotros somos uno. ¿Para qué entonces es esta gloria? Esta gloria no solo es para verlo a Él a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, sino ahora es para ser transformados como Él. Por eso dice, ¿qué cosa? Para que seamos uno, así, no de otra forma, no parecido, no cercano, no más o menos, no, así. Es que el Señor no quiere a su iglesia cerca o un parecido más o menos. No, así como Él, así como ellos son, así tiene que ser la iglesia. Ahora, ¿cómo va a ser la iglesia así si no está viendo nada? Por eso es que Él ya nos dio su gloria, una para ver, así como Abraham vio su día. Así como Giesi, el siervo de Eliseo, vio a Dios moverse, no vio lo que Dios iba a hacer. No se puso a orar Eliseo, Señor, manda ángeles ahora para que ahora que a él les fueron abiertos sus ojos pueda ver lo que va a pasar. No, él vio lo que estaba pasando. El problema de la iglesia o de nosotros como siervos de Dios o de todos los discípulos es que no estamos viendo a Dios tal como Él es. No estamos viendo a Dios lo que Él está haciendo. Estamos viendo sus obras y decimos gloria a Dios por eso. Sentimos una unción en un servicio, gloria a Dios por eso. Dios es grande y Dios es fiel. Eso es bueno. Pero, ¿cómo es que vamos a llegar a hacer las obras que Él hizo? No solo por ver sus obras, sino mayores que estas, dice, hará. ¿Cómo vamos a hacer las obras del Padre? Viendo, como dijo Jesús, yo veo y hago lo que estoy viendo del Padre. Ahora, ¿por qué entonces la iglesia sí va a llegar a ser gloriosa? Porque va a ser transformada así como ellos son, el Padre y Cristo. Y el Espíritu Santo nos está llevando a ser como, así como, no parecido. Por eso dice, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, pero también dice ni cosa semejante.
No es un lobo vestido con piel de oveja, que por fuera se mira, uy, qué bonito, es idéntico. No, no es así. Es así como, de una manera integral, de una manera completa. Por eso habla de que la iglesia es la plenitud de Cristo, su cuerpo, la cual es la plenitud de Cristo. En otras palabras, es la iglesia, su cuerpo, ¿quién es? Donde está obrando Cristo en toda su plenitud, no solo dentro del campo que se ha conocido espiritual, sino dentro de todo el aspecto que el Señor está haciendo realidad su obra transformadora en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo nos va a transformar a su imagen? Porque vamos a ver a cara descubierta la gloria del Señor. Y dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria, siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen como a su imagen. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? No está creando una imagen. El Espíritu Santo está formando la imagen de Cristo, lo que ya fue hecho. Ahora el Espíritu Santo lo está haciendo realidad. Qué importante entonces es esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos, no solo leemos lo que Cristo dice de su iglesia, sino vamos a alcanzar con la gloria de Dios a ver una iglesia gloriosa, entonces vamos a alcanzar esa iglesia gloriosa. ¿Por qué la iglesia va a ser gloriosa? Porque está viendo la gloria de Dios, pero también ¿por qué? Porque tiene la gloria de Dios para expresarla. Y no es una gloria de Dios por talento, por algo adquirido, sino es algo por naturaleza, porque nació de nuevo y al venir Cristo le fue entregada la gloria. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser la iglesia gloriosa. No es entonces por un esfuerzo humano, aunque requiere disciplina, requiere mi participación en el sentido de hacer justo lo que Dios quiere, pero no estoy hablando de un esfuerzo puramente humano que no es alcanzar un talento o no es el desarrollo de una habilidad, sino es el desarrollo de una naturaleza. Por eso es que es necesario ser maduro para ver la gloria del Señor y su manifestación y que sea transformado de gloria en gloria a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo, como dije, no está haciendo nada nuevo en el sentido de creando. Ellos ya crearon, ya lo planificaron, ya lo hicieron. Ahora el Espíritu Santo está encargado de hacer, dice, realidad todas las cosas en medio de nosotros. Al decir realidad, ¿qué está diciendo? La realidad de la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa no va a ser una iglesia imaginaria, no va a ser una suposición. Yo estoy viviendo en la gloria de Dios. No es algo que yo siento, no, es algo que así va a ser. ¿Por qué va a ser? Porque ya fue hecho y ahora el Espíritu Santo lo está aplicando en nuestra vida. Es lo que vio Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados. Él dice, llevó nuestras enfermedades. ¿Qué pasó entonces cuando Cristo vino y murió en la cruz? Pasó lo que Isaías vio, 800 años. Y no solo porque haya ido al futuro, sino porque él vio lo que ya estaba hecho. Porque dice por su llaga, no dice vamos a ser curados, no era una acción profética, era una acción de revelación de lo que ya estaba. Por su llaga, ¿qué dice? Ya fuimos curados. Una acción profética era, hubiese dicho Isaías, bueno, por lo que yo estoy viendo, por lo que está pasando, vamos a ser curados por su llaga. O por su llaga vamos a ser curados. Sin embargo, viene Isaías y lo está viendo como un hecho, como una realidad. Porque eso era lo que él estaba viendo, realidades.
Este mover profético es a lo que Dios quiere llevar a su iglesia, no una iglesia que está viendo solo actos proféticos de lo que va a pasar. Vuelvo a aclarar, el acto profético que yo estoy mostrando que pudo haber pasado en Isaías era decirnos, por su llaga vamos a ser curados. Sin embargo, viene Isaías y dice, por su llaga fuimos, hablando de un hecho, de una realidad. Entonces, cuando Cristo vino, murió, fue sacrificado y murió y resucitó, ¿qué pasó? Eso que vio Isaías anteriormente. ¿Qué hizo Cristo? Vino a ejecutar lo que ya había sido hecho en el mundo espiritual. Y por eso es que el Señor, vuelvo otra vez a repetir, Hebreos 8:5, cuando dice que es figura de lo celestial. No lo celestial es figura de lo terrenal, sino lo terrenal es figura de lo celestial. ¿Qué significa? Que lo que allá está hecho aquí se está haciendo. La base no es lo terrenal, la base es lo celestial. Ahora, por eso la iglesia ha sido ya preparada y perfeccionada delante del Señor, pero ahora el Espíritu Santo la está aplicando esa perfección, está aplicando esa transformación. ¿Para qué? Para que cuando venga Cristo no presente una iglesia que posiblemente llegará a ser gloriosa, no una iglesia que un 90% llegará a ser gloriosa, no una iglesia que tuvo la esperanza el Señor de hacerla gloriosa, pero no se pudo por tanta batalla y conflicto aquí en la tierra. No, Él viene por una iglesia gloriosa, por hechos, por realidades, no por supuestos, sino por realidades que Él ya hizo y ahora el Espíritu Santo fue enviado para hacer esa realidad. Y el Espíritu Santo no hace cosas parecidas, el Espíritu Santo no fue enviado para hacer algo similar, el Espíritu Santo viene para hacer así como dijo Cristo, así como nosotros somos uno. Así, no otra cosa, así. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo sabe hacer las cosas correctamente? Primero, porque es Espíritu Santo, definitivamente. Segundo, porque Él estuvo en ese proceso de la creación y de la formación de todas las cosas. Él sabe cómo están las cosas. Y tercero, porque fue enviado exclusivamente para ¿qué cosa? Para guiarnos a toda verdad, a toda la realidad. No fue solo enviado para que hablemos lenguas, gloria a Dios por hablar lenguas, y Pablo dijo, yo hablo lenguas más que todos vosotros. Pero no es solo para eso, ni es para que sintamos un calorcito o para que la gente tiemble o algo a eso. No, no es para eso. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad, para llevarnos a la realidad de lo que Él ya dijo. Por eso dice Efesios 1:4, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dice para que fuésemos. ¿Qué significa la palabra fuésemos? Es hacer lo que ya estamos predestinados, lo que ya el Señor dijo que nosotros deberíamos o debíamos de ser. Para eso dice que Él nos escogió. No es que Él se va a inventar una nueva forma de ser santos y de ser sin mancha. Él ya nos predestinó, pero también nos predeterminó. Predestinar es trazar un destino, pero predeterminar ya es dar la línea de conducta, el estilo de vida que realmente nosotros debemos de ver realidad en nuestra vida. Y Él hizo esas dos cosas en nosotros. Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces? Nos está diciendo que lo que Él quiere, por ejemplo aquí en Efesios 1:4, es que lo que Él ya no solo dijo, sino lo que Él ya hizo allá, ahora fuese hecho aquí. Y lo que Él quiere que sea hecho aquí es una iglesia, discípulos santos
y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque ya fuimos escogidos y hechos en Cristo de esta manera antes de la fundación del mundo. Ahora, qué importante es todo esto entonces. Ahora, esto es hermoso, pero también es serio. Porque cuando yo no me meto al diseño y cuando yo sigo permitiendo que mi mente natural siga dirigiendo mi vida, entonces estoy estorbando a que el Espíritu Santo aplique esto en mi vida. ¿Qué significa? Aunque asista al templo, aunque cante coritos, aunque toque en el grupo de alabanza y aunque predique incluso y aunque sea pastor o aunque sea apóstol, aunque sea profeta y aunque sea evangelista, voy a estar fuera del propósito de Dios. No voy a alcanzar ni dar la talla. Hay muchos ejemplos en la escritura de esto. Corinto tenía ministerios, apóstoles, profetas, ayudas, administradores, gente con los dones de gracia manifestados, pero estaban fuera del propósito de Dios. Es entonces ahí donde debemos cuidar. Entonces, lo delicado de esto es que el ver a Dios, ¿qué hizo, por ejemplo, con Abraham cuando vio su día? No paró, él siguió con su hijo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber provisión. ¿Pero por qué sabía que iba a haber provisión? No solo porque Dios le había dicho que era proveedor, sino porque él ya había visto su día. Glorioso esto. ¿Cómo es que vamos a ver entonces realidad todas las cosas de la obra del Espíritu? 2 Corintios 3:18 lo dice claramente, viendo su gloria, viéndolo como en un espejo, la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en Misión Cristiana del Calvario entonces? Gloria a Dios por las lenguas, gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por los ministerios, gloria a Dios por las sanidades, por las liberaciones, por todas las manifestaciones del Espíritu. Gracias a Dios por todo ello. Pero que no nos pase la de Marta, solo estaba esperando un milagro, pero no iba a ver la gloria de Dios. Y viene el Señor y la ubica y le dice, no es solo un milagro, es la gloria misma, es a Dios mismo que debes ver, porque verás la gloria de Dios. A eso nos quiere llevar como Misión Cristiana del Calvario y a eso vamos. No nos vamos a quedar ni nos vamos a paralizar y vamos a seguir adelante de poder en poder y de gloria en gloria hasta dar la talla y la medida que el Espíritu Santo quiere llevarnos. ¿Pero por qué? Porque ya fue trazado, ya fuimos predestinados, ya fuimos predeterminados para eso por causa de la obra de Dios y ahora el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Realidad en nuestra vida todo ello. ¿Qué significa que debemos de hacer? Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, a toda la realidad. Es allí entonces donde va a ser realidad todo lo que el Señor ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Ese fue el problema de la iglesia, el mensaje de las 7 iglesias. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que el Espíritu Santo les va a decir. ¿Por qué no estaban escuchando al Espíritu Santo? Porque no estaban siguiendo un diseño, un modelo, algo que el Señor ya ha trazado, sino estaban haciendo su propio diseño, su propio modelo. Y por eso el llamado era a las 7 iglesias, a cada una en particular les dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se hace necesario que Misión Cristiana del Calvario siga oyendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar
a toda esa verdad de lo que el Señor ya trazó e hizo antes de la fundación del mundo. Así que adelante con gozo y con bendiciones, alcanzar lo que el Padre se predestinó y predeterminó para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu manifestación y por la dimensión hacia donde nos quieres llevar. No una dimensión de sueños, de solo visiones, no una dimensión de anhelos, de expectativas o de interpretaciones. ¿Cuántos teólogos hoy en día han pasado años y años y años tratando de entender lo que va a pasar con la iglesia? Incluso hay una cantidad de libros escritos de lo que dicen ellos que va a pasar con la iglesia. Y cuántas cosas hemos oído, aún por televisión, circunstancias que vienen y le dicen a la iglesia de lo que va a pasar por causa de sus interpretaciones. Cuando qué glorioso es que veamos, tal como Él lo ha hecho, que veamos la realidad en medio de nosotros. No suposiciones, no expectativas, sino que veamos su gloria, su poder y su manifestación, como Abraham vio su día y por eso siguió adelante y por eso llevó a su hijo y estuvo dispuesto a sacrificarlo, porque él ya había visto a Cristo manifestado y se gozó y disfrutó ese día viendo su manifestación. Por eso la Escritura habla: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú nos llevas a que seamos una misión, una iglesia que nos deleitemos en ti. Nos llamas a deleitarnos en ti, pero así como Abraham dice que se gozó, disfrutó ese día, se alegró. Que ese sea el gozo de Misión Cristiana del Calvario, no producto de una circunstancia, sino el producto de la gloria de Dios en nosotros, que el Espíritu Santo nos está haciendo, así como Cristo y el Padre son, que así seamos nosotros también. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Será lindo escuchar sus comentarios, será precioso escuchar sus preguntas y con mucho gusto ayudaremos a resolverlas y responderemos sus preguntas. Así que adelante, esperamos sus comentarios, esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. No tarde, no sea muy gentil esperando que otros lo hagan primero y usted después, sino que haga su pregunta, haga su comentario, porque eso nos enriquece a los demás. A veces hay puntitos que algunos explican que quizás no los hemos dicho aquí, pero sí se hacen notorios y podemos explicarlo mejor a los demás. Así que haga su comentario, su pregunta, y con gusto, todos juntos, es el tiempo para enriquecernos y como cuerpo de Cristo participar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, hay preparativos hermosos de nuestro congreso en marzo. Es asombroso lo que nos están contando que la gente está haciendo, que cada discípulo está haciendo para venir, y de veras doy gloria a Dios por Misión Cristiana del Calvario. Me siento feliz y gozoso de dirigir Misión Cristiana del Calvario, porque es una misión con hambre y con sed de Dios. Quiere de Dios, quiere llenarse de Dios, quiere experimentar a Dios. Y por eso me alegro muchísimo y felicito a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario por su actitud que están teniendo para recibir y experimentar las bendiciones del Señor.
prepárese con tiempo. Ahí en Facebook están los anuncios de los costos del Congreso. Así que comuníquelo, corra la voz, transmita a los demás, pero también oriéntelos de cómo pueden producir, cómo pueden hacer que las cosas resulten. Y eso está el Señor mostrándonos a través de cada congreso, y que podemos sí hacer que las cosas funcionen y produzcan. Así que adelante, bendiciones, y sé que nos gozaremos muchísimo en la manifestación de Dios, en lo que Dios está haciendo, y preparémonos,